Son las 8:34, hemos escuchado a un dirigente gremial que respalda naturalmente que se lleve a cabo este paro, hemos escuchado al ministro del sector que afirma que ellos han hecho todo lo posible para evitar que haya el paro. Corresponde ahora hablar con un especialista, profesor universitario de la Villarreal, el señor Johnny Pardavé, que nos dará su punto de vista. Pero queremos escuchar también al público de RPP y por eso recibiremos llamadas a nuestros números que ustedes ya conocen para poder decir lo que están viviendo como paro el día de hoy y su opinión sobre eso. Pueden llamarnos al 212-4100, 212-4110 y desde provincia tenemos un número gratuito 0800-13-140. Señor Johnny Pardavé, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mabel. Buenos días, Carlos. Buenos días. Explíquenos, por favor, cómo es que si se ha negociado durante semanas y si se han hecho esfuerzos para subvencionar vía, quizás equivocadamente, el impuesto selectivo al consumo y así bajar el precio de los carburantes, estamos de una manera u otra en un paro desde hoy. ¿Qué es lo que ha fracasado? ¿Dónde radican las imposibilidades para ponernos de acuerdo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Primero, mencionar que nuestro país está pasando por una situación de crisis política y el transporte es la columna vertebral del desarrollo económico, social y territorial de nuestro país. Y esta paralización... Señor Pardavé, disculpe usted que lo interrumpa, usted sabe que en RPP la noticia no se detiene, espérenos un minuto porque tenemos que ir de manera urgente a Lambayeque con nuestro corresponsal Javier Onofre. Problemas en la Panamericana Norte. Javier, adelante, muy buenos días. Buenos días, directo en directo, así es, con quema de llantas y ramas, un grupo de transportistas interprovinciales y de carga pesada bloquean 3 puntos de la Panamericana Norte Antigua, la cual le conecta con el distrito de Olmos, en la provincia de Lambayeque, región Lambayeque, según lo confirmó desde la comisaría distrital. Entre los puntos interrumpidos se encuentra el desvío a la carretera Fernando Belaúnde Terry, que conecta las provincias de Jaén, San Ignacio y la región Amazonas y San Martín. Además, se encuentra bloqueada la salida hacia las tierras nuevas de Olmos y el puente Olmos, ubicado en el kilómetro 91 de la carretera al distrito. Ante esta situación, los buses interprovinciales se encuentran detenidos desde hace casi 2 horas, lo cual ha hecho que los pasajeros se encuentren varados. Este es el caso de Lourdes Penacho, quien se dirigía de Moyobamba a Chiclayo. Ella contó a RPP que desde las 6:15 se encuentra varada junto a adultos mayores y niños. Escuchemos. Están quemando llantas, no dejan pasar a los ómnibus que venimos de Moyobamba, de Tarapoto. ¿Usted cuándo salió y de qué ciudad? Yo estoy viajando de Moyobamba para Chiclayo. Cabe resaltar que algunos pasajeros han decidido bajar de los buses y continuar su camino a pie hasta hacer transbordo. Hasta el momento, la policía no se ha hecho presente en el lugar, según dieron cuenta los oyentes de RPP. Desde Lambayeque, directo en directo, RPP Noticias. Bueno, muy bien, muchas gracias Javier por la información y ahora estamos con Mariano Calvera desde Puente Piedra. Mariano. Hola Carlos, ¿cómo están compañeros? Buen día, directo en directo, así es, desde el óvalo Zapayal, donde más temprano aquí en Puente Piedra hubo un incidente con la quema de algunas llantas que por un breve plazo había obstruido una de las laterales de la Panamericana Norte. Esto ya ha sido limpiado, ha sido despejada la zona y a esta hora de la mañana ya vemos que poco a poco, de manera paulatina, algunas empresas de transporte que habían demorado en poder circular por esta zona, sobre todo para quienes se dirigen al centro de Lima, para algunos escolares que tenían que trasladarse a sus colegios, ya han empezado a transitar, a circular. Por ejemplo, este bus de la empresa Buena Estrella que va desde Ancón hasta la parada en La Victoria era muy esperado por muchas personas, ya ha empezado a circular por esta zona. Hay muchas vans que se dirigen hacia Acho que sí han aumentado un poco el precio que usualmente le cobran a los usuarios, de 5 soles a 6 soles, debido a que no están circulando muchos de estos vehículos particulares. La letra C, estos buses celestes que llegan hasta Villa El Salvador, también ya están circulando, y asimismo aquellos que vienen desde Pachacútec hasta Ate, como la 9401, unos buses grandes, muy verdes,
también ya han regularizado la periodicidad en la que se trasladan por la Panamericana Norte. Ya a esta hora hay muy pocas personas en el paradero, algunas tenían que trasladarse a algunos centros hospitalarios como el Hospital Rebagliati en Jesús María y estaban esperando estos buses que vienen desde Ancón y que llegan justamente hasta este punto, pero ya, reiteramos, hay menos gente en los paraderos y el incidente de la mañana quedó en eso, nada más, en un incidente, ya no hay huellas de las quemas de llantas en la Panamericana Norte. Compañeros, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, compañero, por estas informaciones sobre lo que está pasando, en este caso en un punto de Lima, pero antes hemos escuchado lo de Lambayeque. Retomamos nuestra entrevista con el señor Johnny Pardavé, que es un ingeniero de transportes, profesor universitario. Explíquenos entonces a qué se debe esta diversidad de gremios y por qué 34 temas de reclamos que han planteado ante el ministro Barranzuela. Sí, yo creo que el problema de nuestro país es que falta de políticas de Estado en materia de transporte. Nosotros, los que estamos en el tema de la investigación, manifestamos de que nuestro país adolece 30 años de desarrollo en gestión de transporte a nivel del sistema de transporte, infraestructura. Y hoy en día esta paralización es un resultado más de esta falta de políticas, porque realmente los pedidos que hacen los sectores involucrados, como son los gremios de transporte a nivel nacional y los gremios a nivel Lima, Callao, que son varios en realidad, tienen como plataforma el tema principal el alza de combustible. Bueno, pero se han hecho algunas propuestas sobre eso y algunos gremios han aceptado. ¿Por qué unos sí y otros no? Bueno, la respuesta de la reunión que tuvieron ayer con funcionarios del Ministerio de Transporte es que, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo es una propuesta del gobierno, pero que va a tener que plantearle al Poder Legislativo. Es un proyecto de ley que va a entrar en discusión. Es favorable, sí, en el tiempo, pero esto también hace posible de que las empresas operadoras que se encuentran registrados regularmente y formalmente ante la autoridad del transporte urbano, es que van a tener que esperar este espacio de tiempo. Mientras tanto, hoy en día la propuesta que algunos gremios han planteado es el subsidio inmediato, como se está viendo en otras ciudades. Dadas las condiciones de cómo se estructura el transporte en nuestro país, ¿es posible dar un subsidio? El año pasado, el gobierno determinó un subsidio para todos los operadores de transporte público, aproximadamente 80 millones de soles. Y esto ha sido directamente beneficiado a todas las empresas formales que se han acreditado ante la ATU, teniendo como requisito indispensable el GPS dentro del vehículo para poder registrar el kilómetro recorrido, los lugares de atención a Ahí los está usuarios. el punto, la formalidad. Entonces, lógicamente, todo tiene que ir de la mano porque, por un lado, es el tema del alza de combustible, por otro lado, el tema de la informalidad. Si me permite, señor Pardavé, vamos a seguir analizando esta situación, pero ya tenemos una llamada. Muy buenos días, su nombre y desde dónde nos llama. Buenos días, José Cornejo, acá de San Martín de Porres. José, cuéntanos, ¿cómo está por la zona el transporte público? ¿Hay presencia o ausencia de buses o cústers? La dirección de José Granda con destino a la avenida Tupac Amaru no está lo normal, ha disminuido bastante los cústers. Y Metropolitano con destino a San Isidro está, bueno, casi normal. Metropolitano casi normal. sí funciona. ¿Has tenido problemas para movilizarte? Mire, le voy a ser sincero, no. Más lo he visto más soldado como otros días. Por lo mismo de los mismos esos cústeres que vienen de José Granda hacia la Tupac son un desastre. Esos carros cada vez son puro gente de, no sé, dan un mal servicio. Ya. Pésimo servicio. Nos queda claro. Muchísimas gracias por esta llamada. Y regresamos al tema de la informalidad, señor Pardavé. Usted decía que hay una ausencia de políticas públicas en el transporte. ¿Es eso o es que hay una presencia también muy grande de gremios que influyen muchísimo en estas decisiones? O por lo menos eso sospechamos en los últimos meses. Hay tres actores en el sector, ¿no? Por un lado está la autoridad, los operadores y el usuario, quien finalmente tiene que salir beneficiado. Hay que trabajar en el sector
para el beneficio de todos los que realmente se utilizan el transporte público. Por lo tanto, la falta de políticas ha hecho en estos últimos 30 años, en donde no se tiene un plan a mediano y largo plazo sobre el sector. Pero hay gremios que no quieren esos cambios. Bueno, los gremios de transporte público en Lima, indudablemente, pues los 8 que existen, pues cada uno tiene un interés particular y hay que diferenciar entre el transporte público formal e informal. Por ejemplo, los de transporte público concesionado, que es el metropolitano, los corredores complementarios y el metro de Lima, atienden solo el 12% de la demanda en Lima, y quienes atienden más del 70% del transporte público regular. Pero sin embargo, ellos tienen la intención de poder integrarse dentro de un sistema integrado de transporte, y hay un sector informal que aprovechan, como el día de hoy, aproximadamente más de 200.000 autocolectivos han salido hoy día a brindar servicio en esta actividad de la paralización. Pero lo más importante es que la autoridad tiene que poner las cosas claras. Eso, primero, señor Pardavé. Identificar a los gremios. Así es. A nadie beneficia que un sector de gremios... Todos estamos confundidos, quién es quién, qué gremio es cuál, qué dirigente, eso... Y lo hablamos después de la pausa, ¿le parece? Porque además también queremos seguir recibiendo las llamadas de nuestros oyentes al 212-4110, 212-4100, para que nos cuenten cómo es que están viviendo este paro de transportistas. 8:46. Continuamos conversando con el ingeniero Johnny Pardavé, especialista en transporte y desarrollo sostenible. Hoy que se acata un paro de transportistas y hablábamos de lo complejo que es todo el sistema de transporte en nuestro país. Usted nos hablaba, por supuesto, de la ausencia de políticas públicas para ordenar esto, pero ayúdenos a entender. Hagamos una anatomía de quiénes son y cuáles son sus intereses, porque son varios gremios, son muchos reclamos los que llegan al Ejecutivo. Bien, Mabel, para entender a la opinión pública, quienes operan el sector transporte público en Lima están los de transporte concesionado, es decir, los que tienen una concesión vigente con el Estado, el metropolitano, los corredores complementarios y el metro de Lima. Ellos en suma atienden el 12% de la demanda, recientemente calculado, ¿no? El 70% de atención a la demanda lo hace el transporte regular. ¿Quién es el transporte regular autorizado? Están en los registros de la Autoridad del Transporte Urbano. Los vehículos o las empresas en transporte de camionetas rurales, en transporte en minibuses y los vehículos en transporte regular. Y luego los que hacen el servicio de transporte de taxis, ¿no? Complementan con toda una demanda. Los informales no se encuentran registrados en la autoridad, pero a diario, si ustedes y si los reporteros pueden identificar en las vías de Lima, se encuentran operando libremente, y es una de las grandes luchas que los gremios hacen para que realmente la autoridad pueda solucionar este gravísimo problema de la informalidad y hacer que los vehículos que están inscritos, que cuentan con la autorización correspondiente, puedan prestar un servicio de transporte a todo el público usuario. Entonces, viendo este panorama, existen también gremios en el sector, y los gremios van en proporcionalidad a las empresas quienes están agrupados. Hay gremios que tienen pues 5 empresas, hay gremios que tienen 2 empresas, hay gremios que cuentan con más de 30 o 40 empresas, ¿no? Entonces, esta diversidad de gremios hace que no podemos identificar en su totalidad, porque realmente pues la autoridad debe pedir la representación de cada uno de ellos, porque el sector es uno solo y el problema es uno. Hoy en día lo que aqueja a todos los gremios es los 3 problemas principales del transporte público en Lima, que es el alza de combustibles, la estabilidad jurídica y la informalidad. Bien, señor Pardavé, antes de la siguiente pregunta le pido que escuchemos esta llamada de nuestros oyentes y televidentes. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está, amigo? Su nombre, por favor, y de dónde nos llama. Henry de Ancón, aunque vivo en el Rímac. Vive en el Rímac, ok. ¿Ha tenido usted problemas para desplazarse el día de hoy hacia su centro de labor?
Mira, te cuento, yo soy taxista, pero en el RIMAC, por ejemplo, hay una empresa de transportes, la línea 100, conocida como la 60, que no están operando. De ahí yo he visto por Abancay, por Tacna, me he recorrido el RIMAC, me he recorrido Abancay, Tacna, y ahorita, por ejemplo, estoy dejando a mi esposa aquí en Gamarra, y veo todo aparentemente normal, aparentemente normal, ¿ah? Pero yo quiero hacer una acotación. El problema con estos paros es que hay mucha gente que ha río revuelto ganancias de pescadores. ¿Por qué? Por ejemplo, los taxis colectivos. Yo soy un taxista formal que paga su SOA, su revisión técnica 2 veces, el SOA me cuesta más caro, pero el problema es que los taxistas colectivos no es que tengan un problema para formalizarse, sino que no quieren formalizarse, hacerlo, señor. Efectivamente. No quieren. Discúlpeme, y voy a ser sincero, es lo peor que hay, porque podrían formalizarse, pagar su SOA, inscribirse en la municipalidad, ser un taxista normal y de esa manera recién podrían pedir la modalidad del taxi colectivo. Pero ellos quieren que les aprueben el taxi colectivo formalizándoles con un carro que no tiene SOA, con un carro que no pasa revisión técnica, sino por trucho, como dicen, prácticamente antiguo, claro, con un mal servicio. No quieren pagar determinados conceptos, pues efectivamente. Sí, señor, ese es el problema. Y están queriendo sacar ganancia a río revuelto para que el gobierno, prácticamente como extorsionando al gobierno a que los aprueben cuando no debería ser así. Muy bien, amigo. Muchas gracias por llamarnos desde el RIMAC. Le recordamos los números telefónicos 212-4110, 212-4100 y para regiones 0800 13 140 completamente gratis. Todas estas llamadas y estas problemáticas, señor Pardavé, en lo referido a la formalidad e informalidad, me lleva a preguntarle, porque en su momento se anunció pues con bombos y platillos, como se dice. ¿Ha funcionado para usted? ¿Se ha avanzado en la reforma del transporte urbano en Lima? Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. En realidad, el tema de la reforma, más allá de la palabra, desde mi punto de vista no ha avanzado. Yo creo que desde el 2011 que la alcaldesa Susana Villarán anunció con bombos y platillos el inicio de la reforma, pasado ya aproximadamente 11 años, pues no tenemos resultados, seguimos en lo mismo, y el público usuario puede dar fe de esto. Yo creo que para avanzar en la reforma del transporte tiene que haber cambios estructurales, no solamente de parte del Ejecutivo, yo creo también y fundamentalmente del Legislativo, porque en la legislatura anterior se discutió 2 proyectos de ley respecto a la estabilidad del transporte público en Lima, no se llegó a aprobar ninguno. Hoy en día hay intenciones de algunos congresistas de proyectos de ley para hablar justamente de este tema, pero no todavía está en dictamen en la Comisión de Transporte. Y la verdad, no es tema de agenda en el Congreso porque nadie le da la debida importancia. Escuchemos, por favor, desde Piura a Gustavo Guarnizo, que tiene informaciones que darnos sobre bloqueos que se producen en esta región en nuestro país. Adelante, Gustavo. Buenos días, compañeros, en directo, así es. Las carreteras que conducen desde el distrito de Sullana al distrito de Tambo Grande y también de Sullana a la provincia de Paita permanecen bloqueadas por transportistas urbanos de la provincia de Sullana y también de Paita, confirmó la Policía de Carreteras. Ellos están exigiendo la disminución del precio del combustible y también de los productos de la canasta básica familiar. En el caso de la vía Sullana-Paita, el bloqueo es en el kilómetro 1035 en el distrito de La Huaca, en la provincia de Paita. Desde ahí, desde las 8 de la mañana, un grupo de manifestantes está impidiendo el pase. Ellos ahí han colocado piedras y llantas. Hasta el momento, según la policía, permanecen alrededor de 200 personas, entre manifestantes y también usuarios, que no pueden llegar a sus destinos. En tanto, en la vía a Tambo Grande, el bloqueo empezó a las 7:35 de la mañana en el sector de Cieneguillo, específicamente en el kilómetro 1039, donde un grupo de aproximadamente 30 transportistas han colocado piedras y sus unidades que están impidiendo también el pase. Comentarles que en el caso de la provincia de Piura, el tránsito de taxis, autos y también mototaxis se ha reducido, pero todavía se ven algunas unidades circulando por las principales vías de la ciudad. En tanto, los buses que cubren las rutas urbanas e interurbanas han acatado el paro, no saliendo a trabajar, lo cual también ha afectado a escolares y a trabajadores que no pueden llegar a sus destinos. Algunos usuarios del transporte están reportando que en el caso de la provincia capital, el precio de los pasajes
se ha incrementado en un 100% debido a este paro de transportistas. Es la información que tenemos desde Piura, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, compañero, por esta información. Vamos a ir a una pausa para escuchar a los anunciantes, después de la cual regresaremos con más llamadas de diferentes puntos de nuestro país para saber cómo se está viviendo esta jornada de paro de transporte parcialmente acatada, y contaremos con los comentarios del especialista Johnny Pardavé. Vamos entonces a la pausa. Continuamos en ampliación de noticias, recibiendo sus llamadas al 212-4110, 212-4100. Muy buenos días, su nombre y desde dónde nos llama. Mi nombre es Rafael Beltrán. Rafael, ¿desde dónde nos llamas? Estoy llamando de Pueblo Libre. ¿Has tenido problemas para movilizarte? ¿Cómo es que has observado tú este paro de transportistas? No, este día no he salido a trabajar por seguridad, ¿no? Ahora, yo quería dar mi opinión, digamos, desde el punto de vista del usuario, de los millones de usuarios que a diario usamos el transporte público en Lima. La persona con la cual ustedes están hablando ha dado su punto de vista al respecto de la formalización del transporte. Pero yo diría lo siguiente, mire, la mayor parte del transporte en Lima está supuestamente formalizado. Sin embargo, a diario los usuarios sufrimos, ¿no?, que cuando subimos a un ómnibus o vehículo de transporte público, nos faltan el respeto, las personas, digamos que el chofer o el cobrador, digamos, no tienen el más mínimo respeto con los pasajeros, están, mire, disculpe la palabra, pero están literalmente mugrientos, y eso es una falta de respeto. Ponen la música a todo volumen, hacen carreras entre ellos, realmente es o sea, quizás las personas, los medios de comunicación, ¿no?, que hablan, digamos, al respecto de este tema, no ven la cosa desde el punto de vista del usuario, porque hace mucho tiempo que son un transporte público, pero los que estamos ahí dentro somos los que sufrimos, y no veo opiniones al respecto, ¿no? Y cuando se pasa un policía, cuando hacemos una denuncia a un policía de tránsito, ellos conversan con el policía y todo acabó allí. Cuando pasa un retén del ATU, se pone formalito, solamente cuando están ahí en el retén, pasa el retén y luego vuelven a lo mismo. Muchas gracias. ¿La formalización dónde está? Sumamente importante tu aporte, eso es totalmente cierto. ¿A qué se comprometen los transportistas? Hay exigencias desde los gremios, pero ningún tipo de compromiso hacia los usuarios, porque lo que se busca es una mejor calidad de servicio, y lo que ha descrito este oyente es totalmente cierto. El maltrato, la suciedad, las carreras que ponen en riesgo la integridad de los usuarios, cuántos accidentes y cuánta impunidad en nuestras calles, señor Pardavé. Eso es algo que también se tiene que abordar. Muy bien, más allá del tema del paro y los problemas sociales y políticos, es el tema del día a día, el tema técnico operativo. El usuario que acaba de llamar tiene toda la verdad del mundo, y en realidad hay 18.5 millones de viajes día que atender. Y dentro de Lima y Callao, que es una metrópoli muy importante, más de 11 millones de habitantes, es que en realidad no hay, conjuntamente con esta política de Estado, tiene que estar de la mano una política estructural de educación y seguridad vial. Aquí hay responsabilidad compartida, tanto los operadores como la autoridad, y todo parte justamente de una política en donde se tiene que establecer las reglas claras para que el servicio del transporte público en nuestro país sea un sistema, por favor, más allá, ya no hablen reforma, que sea un sistema integrado de transporte, y es una de las razones por el cual se creó la ATU. Claro que sí. Vamos a atender otra llamada para ver qué cosas se nos dice y usted reaccionará. En adelante con la llamada, por favor, su nombre y desde dónde nos llama. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Jorge Rivera. Nos llamo de acá de San Juan de Miraflores. Sí, Jorge. Mira, hoy en la mañana de verdad me incomoda bastante esto con el paro de transportistas, porque tuve problemas llevar a mi hija al colegio, donde yo tengo que trabajar, y mi hija de repente la movilidad no vino, y aparte que tenía que bajar la pista, no hay nada de transporte para el día El Salvador. Y todos los carros están dando vuelta acá nomás de Benavides, ¿no? Ese es un tema. Por otro lugar, yo quiero hacer una denuncia pública. De repente, yo soy un taxi formal, pero lo que a mí me molesta, ¿qué es lo que está pasando con los aplicativos? Tanto como Bit, Uber, InDriver,
que todos estos aplicativos, los carros que trabajan para ellos, son totalmente informales. Los carros que trabajan para estos grandes aplicativos son carros particulares, donde brindan servicios de taxi. Y pues, si la ATU lo pueden suspender a estos aplicativos como Bit, Uber, InDriver, y hay conductores venezolanos cuando ni siquiera tienen licencia de conducir y tampoco no tienen ni los casquetes y es placa de blanco y es un tremendo, como dice, estafa en estos aplicativos. Gracias, Jorge. Muy bien, Jorge, muchas gracias por su llamada. Tenemos más comunicaciones telefónicas. Aló, buenos días. Carlito, buenos días. ¿Cómo está, amigo? Su nombre, por favor. ¿De dónde nos llama? Mi nombre es Juan Carlos, de San Borja. San Borja. ¿Qué tal? ¿Cuál es el panorama del paro ahí? ¿Hay más vehículos de transporte público o menos? ¿Qué percibe usted? El tema de los vehículos, sí, o sea, se ve que faltan vehículos de transporte público, pero el problema que yo veo, Carlitos, es más allá. El problema que yo veo es de que la informalidad que tenemos en este país es tremenda. Y yo creo que el pueblo lo que necesita es formalización, que nos formalicemos, que el gobierno tenga una política de corrección. No es posible que uno tome una unidad que ni siquiera tiene SOAT ni tampoco está registrada. Claro, efectivamente, tiene usted toda la razón. No solamente es el transporte de la gente, sino la seguridad que tiene que brindarle el gobierno al pueblo. El pueblo, o sea, es realmente el que dirige al gobierno. Amigo, ¿usted ha tenido hoy día problemas para desplazarse a su centro de labor? No sé, ¿ha salido a laborar? La verdad, he ido a pie. Porque no quiero, los carros que veo están llenecitos de gente. Sí, efectivamente. Ahorita con lo de la cuarta ola no hay ningún tipo de medidas. Es otro problema. Muchísimas gracias por su llamada. Es verdad, hay pocas unidades de transporte, todos están yendo apiñados en las unidades. 9:11, recibimos una nueva llamada. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Muy buenos días. Su nombre y desde dónde nos llama, por favor. Paulo Roberto González, de Caraballo. Paulo, cuéntenos, ¿ha tenido usted problemas para movilizarse? Sí, quisiera hacer dos acotaciones. Hoy día en la mañana, cuando me estaba dirigiendo a mi centro de trabajo, que yo trabajo por el Callao, estaba en uno de esos cústers, pero en ventanilla hay harto policía normal, no pasaba, pero a la altura de Refinería Pampilla, como 3 sujetos se pusieron delante del vehículo y empezaron a golpear y destruyeron casi todos los vidrios del carro. Y lanzaban piedras. Eso ya es delincuencial. Los policías le avisamos, pero no dijeron nada. No, y pone en riesgo a todas las personas que están dentro de la unidad. Claro, y hay niños que comenzaron a llorar y tuvo que avanzar así con el vidrio roto. Y quisiera otra acotación. Mira, están hablando, veo que hablan de los taxis aplicativos, eso. ¿Y por qué mejor, en vez de estar con la burocracia de la ATU, que la ATU siempre ha mostrado su incapacidad, en vez de por qué mejor la SUNAT no actúa y cobra impuestos a esos taxis aplicativos? Porque yo a veces uso taxi aplicativo y yo considero que es más presentable, más limpio, incluso los carros mejor, son los de aplicativos. Sí, claro, hay otros de los que son ATUs también, unos que otros, pero la mayoría de los que son, como el claro ejemplo de día, yo paraba un taxi en la calle y es que están con casquetes que son formales, me querían cobrar de ventanilla hasta la altura del aeropuerto 40 soles. Eso es injusto, eso es ¿y dónde está? ¿Quién supervisa eso? De acuerdo, muchas gracias por sus contribuciones y por su testimonio de lo que es su experiencia todos los días, subrayando la falta de control de las autoridades, de los abusos contra los usuarios. Tenemos otra llamada. Su nombre, por favor, y desde dónde nos está llamando. Buen día. Buen día. Mi nombre es Yus Miranda Lejos y estoy desde el centro de Lima, estoy llamando. Lo que desearía es, el Ministerio de Transporte debería ser bien claro y bien preciso
para poder sacar el permiso de funcionamiento de taxi, porque yo tengo mi movilidad, tengo mi carro y me he ido a un lugar y me dicen que tienes que ir a la SUNAR, que tienes que hacer este trámite. Entonces no son muy claros y precisos, y cuando fui a ese lugar, en un ministerio que está por aquí, no me acuerdo bien en qué lugar está, me dice de que está por la pandemia, está cerrado y no trabajan. Entonces debería haber un local del Ministerio de Transporte y decir, este es el local, este es el lugar donde van a realizar todos los trámites para poder ustedes formalizarse como taxistas. No son claros, no son precisos, se mandan de un lugar a mucha burocracia, y aparte de eso, de repente muchas personas no tienen de repente el dinero necesario para poder hacer el trámite, y también el Estado debería beneficiar a esas personas, porque si no, ¿de qué comen? ¿Cómo viven? Por supuesto que sí. Muchas gracias, señora, por su testimonio. Realmente es notable lo que nos está contando usted, y efectivamente muchas mujeres que están en este oficio, que se ha vuelto un oficio rudo y en donde uno está expuesto a malos tratos. Muchas gracias por su llamada. Señor Pardavé, tiene usted 30 segundos para intentar hacer una síntesis y pronunciar sus palabras finales. Bien, escuchando a los usuarios, entendemos la realidad que hoy día adolece en el sector transporte público. Invoco a las autoridades correspondientes, a los representantes de los gremios, a que se aboquen en el problema central de buscar una solución a mediano y largo plazo para el sector transporte público. Hoy en día, los sobrecostos operativos están haciendo inviable la operación del transporte. Y hay que definir bien, los que prestan servicio de transporte público en Lima son los Metropolitano, Corredor Complementario, Metro de Lima, Transporte Regular y el servicio de taxi autorizado. Es lógico, hay servicios de taxi que no están autorizados por la autoridad, como los que manejan los aplicativos Uber y otros, pero prestan servicio. Entonces es importante que la autoridad en breve culmine el estudio de su plan de transporte o plan de vialidad para Lima y Callao para los próximos 10 años, porque en función a eso van a tener que autorizar a las empresas operadores formales, cumpliendo 5 parámetros fundamentales que estamos nosotros proponiendo a través de una propuesta, un estudio técnico realizado por estudiantes y ingenieros de transporte de la Universidad Federico Villarreal sobre un sistema integrado de transporte rápido, en donde considera 5 parámetros fundamentales. Primero, el vehículo actual, que sería de base para un sistema de cambio, un sistema de vehículo eléctrico. ¿Cuáles son los otros 4 rápidamente, por favor? Terminal terrestre, un sistema operativo, gestión de flota, y lo más importante es la educación vial. Uy, tarea pendiente. Absolutamente, muchas gracias. Ojalá que cesemos de ser pronto la peor capital de toda América Latina por la informalidad que ha penetrado en todos los ámbitos del transporte público en nuestro país. Muchas gracias, señor Pardavé.